Saludos mis estimados estudiantes. Antes de empezar esta sesión, revisa y lee las indicaciones que vienen a continuación y las que se van a presentar en la publicación correspondiente en el Cubicol. Haz una pausa y lee con detenimiento las indicaciones presentadas. En la sesión anterior nosotros detallamos respecto al tema de semántica, que como recordarás trata sobre el significado de las palabras. Ahora lo que vamos a ver son las relaciones semánticas, es decir, las relaciones que tienen las palabras o expresiones de acuerdo a su significado. En primer lugar tenemos a la ambigüedad. La ambigüedad se presenta cuando utilizamos expresiones que pueden interpretarse de más de una forma, es decir, tiene más de un significado según la intención o el contexto en que se presente. Por ejemplo, en la oración estuve esperándote en el banco. Aquí puede referirse a un asiento o puede referirse a una entidad financiera. Ambas interpretaciones son válidas, pero ¿qué te permitiría a ti reconocer o precisar el significado de esta palabra banco? Pues bien, existe un elemento que ya lo hemos tratado que permite aclarar los significados. Este es el contexto. Puedo estar yo en un parque, este sería mi contexto, y estar esperando en uno de los asientos. O encontrarme en un centro comercial o centro financiero, donde se aclararía que sí estaba en una entidad bancaria. En la oración, el pez está listo para comer. Podemos interpretar que se ha preparado comida en base a pez o que de repente tenemos un pez vivo al cual nosotros alimentamos. El contexto me permitirá precisar el significado que se puede otorgar. Nuestra siguiente relación es la sinonimia. La sinonimia se entiende a aquellos términos que contienen una carga significativa similar, no igual, y que en algunos casos pueden ser reemplazados en las oraciones al tener esta carga significativa en común. Pero recuerda, no todos los sinónimos son reemplazables. A aquellos sinónimos que podemos cambiar dentro de un contexto, dentro de una oración, los vamos a conocer como sinónimos absolutos o totales. Como en nuestro ejemplo, tenemos la oración: si eres joven aún, mañana viejo serás. En este caso, el significado de viejo se refiere a una persona que está en la tercera edad, que tiene muchos años, la cual puede ser reemplazada por los términos anciano, senecto, senil. Estos serían sus sinónimos absolutos. Pero también tengo palabras que significan que tienen muchos años, como la palabra antiguo o añejo. Pero según esta oración no me va a permitir realizar este cambio, puesto que su carga significativa no está relacionada con la edad cronológica. A estos los vamos a llamar sinónimos relativos o parciales. Por ejemplo, yo puedo tener un reloj viejo, pero no puedo tener un reloj anciano. Nuestra siguiente relación se va a dar en dos casos, que muchas veces generan confusión puesto que tienen la misma estructura. Hablamos de la homonimia y la polisemia. Tanto en la homonimia como en la polisemia, los términos se escriben y se pronuncian igual, pero la diferencia radica que en la homonimia vamos a encontrar palabras con significados distintos y sin relación alguna, mientras que en la polisemia vamos a encontrar palabras con significados distintos, pero van a tener una relación en común. Veamos nuestros ejemplos. Cuando decimos que la piscina está muy honda y que con la onda cazó pajaritos, la palabra honda se estaría refiriendo en la primera oración a la profundidad, mientras que en la segunda oración a aquella arma arrojadiza, ¿no?, que se gira para arrojar piedras. Notarás que sus significados no guardan relación, puesto que tienen orígenes distintos. Mientras que en la polisemia tenemos, ¿no?, en nuestros ejemplos, hoy trabajamos a pico y pala, y en nuestra segunda oración llegamos hasta el pico de la montaña. Los significados son distintos, pero la relación que tienen estos dos términos, pico, es la forma puntiaguda por la que están conformados, lo mismo con el pico de un ave.
sería también polisémico junto con estas palabras. Dentro de la homonimia vamos a encontrar dos fenómenos adicionales: la homofonía y la homografía. La homofonía se entiende a aquellos términos que tienen el mismo sonido, homo igual, fono sonido, o sea, la misma pronunciación, pero se escriben de forma distinta, diferente escritura, como en la palabra bate, puede ser escrita con B o con V, pero suena igual, mientras que bate con B se puede referir al verbo batir o también a este complemento del deporte béisbol, y bate con V al cantor, al poeta. En la homografía vamos a encontrar términos que se van a escribir igual, por lo tanto también se van a pronunciar igual, como por ejemplo con la palabra aro, que se puede referir a esta joya de forma circular u otros objetos de forma circular, y también a la conjugación del verbo arar, el presente. Ahora bien, aparte de estos fenómenos, la homonimia se divide en clases. Tenemos tres clases de homonimia. Una homonimia absoluta, cuando los términos van a pertenecer a la misma categoría gramatical. ¿Pero qué es una categoría gramatical? Esto es una variable lingüística que puede tomar diferentes valores. Aquí tenemos a los sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones. Pero volviendo a la homonimia absoluta, vamos a decir que una homonimia absoluta va a ser cuando se presenten términos que van a pertenecer a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, en nuestras oraciones, Lima es la capital del Perú y quiero una lima dulce, ambos son sustantivos, un sustantivo propio y un sustantivo común respectivamente. Ahora tenemos a la homonimia parcial. Esta se va a dar cuando se presenten términos homónimos, pero que pertenezcan a diferentes categorías gramaticales, como en nuestros ejemplos, ¿no? Esa hierba es medicinal y hierba más agua. Mientras que en la primera oración el término hierba hace referencia al sustantivo, una planta, sustantivo común. En nuestra segunda oración, hierba es un verbo, la conjugación del verbo hervir. Y por último tenemos a la homonimia paradigmática. Esta se va a presentar solamente en verbos, pero la condición es que sea un mismo verbo. Y la variación que se va a encontrar entre estos homónimos va a ser en sus accidentes gramaticales, el accidente de tiempo, modo y persona. Como en nuestro primer ejemplo tenemos: ayer jugamos fútbol, hoy jugamos vóley. En primer lugar, estamos conjugando el verbo jugar. Son homónimos porque presentan la misma estructura y pronunciación, pero la diferencia está en que el primer término se refiere al tiempo pretérito y el segundo término al tiempo presente. De la misma forma, en ojalá salga temprano y no salga de casa, como ya mencionamos, tiene que ser el mismo verbo, por lo tanto lo que estamos conjugando es el verbo salir. Ahora el cambio se da en el modo. Recuerda, son usualmente tres modos los que estudiamos: indicativo, imperativo y subjuntivo. El indicativo que te informa de forma natural, el subjuntivo que expresa estados de ánimo y el imperativo que indica órdenes. En nuestra primera oración, ojalá salga, expresamos un deseo, modo subjuntivo. En la segunda oración, no salga de casa, una orden, modo imperativo. Y también tenemos el cambio en la persona. Tenemos la oración: ustedes irán hoy, ellas irán mañana. Nuevamente recalco esto, tiene que ser el mismo verbo. En este caso estamos conjugando el verbo ir. El primer verbo conjugado, ustedes irán, está en segunda persona y ellas irán
está en tercera persona. Recuerda, son 3 personas gramaticales. Ahora quiero que leas la oración que se presenta al final de este gráfico, hagas una pausa y trata de determinar qué tipo de homonimia está presentando. Bien, en este caso nos estamos dando cuenta que las palabras resaltadas son verbos, lo que de repente nos inducen a que digamos que es una homonimia paradigmática, pero la primera condición es que tenga que conjugarse el mismo verbo. Tenemos la oración: él fue muy paciente, se levantó y se fue. Son homónimos, claro que sí, son verbos, pero no son los mismos verbos que se están conjugando. El primer verbo está conjugando el verbo ser y el segundo verbo está conjugando el verbo ir. Entonces vemos que ambos son verbos, pero no es el mismo verbo conjugado. Por lo tanto, el tipo de homonimia que se presenta aquí es una homonimia absoluta, puesto que ambos pertenecen a la misma categoría gramatical. Nuestro siguiente caso es la paronimia. La paronimia se entiende a este fenómeno en el cual nos presentan términos que se escriben y pronuncian de forma similar, lo cual genera confusión. Como podemos ver en nuestros ejemplos, tenemos la palabra inicuo e inocuo. Nótese la sílaba en la cual genera este cambio de término, mientras que inicuo significa injusto, inocuo significa dañino. Entonces, por ende, tenemos significados distintos. Tenemos el término esotérico y exotérico, que aparentemente se pronuncia de la misma forma, y sus significados en este caso son opuestos. Esotérico es lo que está oculto, de ahí viene el esoterismo, y exotérico, que es accesible. En algunos casos, algunos parónimos pueden presentar sinonimia, como en amable y afable, pero no es el único tipo de paronimia. La paronimia también se da por el acento, ya que existen palabras que tienen la misma estructura, valga decir, se escribe igual, pero de acuerdo al acento que le demos a una sílaba determinada, esta va a cambiar el significado. A esto se le conoce como paronimia acentual. En nuestro ejemplo tenemos la palabra tránsito, transito y transitó, aparentemente homónimos, pero nótese el cambio en la pronunciación, y también al momento de otorgarle este acento en diferentes sílabas nos va a otorgar un significado distinto, como es en tránsito el paso de vehículos, transito la acción del verbo para transitar en presente, y transitó, que también es conjugación del verbo transitar pero en pretérito. Nuestra siguiente relación semántica es la antonimia, y como recordarás, los antónimos son aquellas palabras que presentan significados opuestos. Estas se van a clasificar en 2 grupos: los antónimos gramaticales y antónimos lexicales. Los antónimos gramaticales se van a formar al agregar un morfema prefijo al término que vamos a utilizar. Este es un prefijo de negación o de ausencia. Por ejemplo, en la palabra normal, el antónimo sería anormal. O como en nuestro ejemplo, la palabra capaz, el antónimo se formaría agregando el prefijo in, dándonos al incapaz. Los antónimos lexicales se van a formar al cambiar el lexema, de ahí el nombre. Esto quiere decir que vamos a formar una nueva palabra para señalar la oposición, y esta a su vez se va a dividir en 3 tipos. Tenemos primero a los antónimos lexicales propios. Este tipo de antonimia se va a presentar con términos que presenten grados de intensidad. Como en nuestro ejemplo, los colores blanco y negro son totalmente opuestos, pero podemos encontrar en el medio el término gris, que bien puede funcionar como antónimo de blanco y también antónimo de negro, o como en abuelo, padre, hijo. Tenemos una gradación en la escala familiar. Los antónimos lexicales recíprocos son aquellos antónimos que tienen dependencia uno de otro. Dicho de otra forma, que para que exista un término
el otro necesariamente tiene que aparecer. Como en nuestro ejemplo, médico y paciente. Un médico debe tener pacientes, así como también un maestro debe tener alumnos o discípulos o estudiantes. Y por último, los antónimos lexicales complementarios. Este tipo de antónimos son excluyentes. Esto quiere decir que la aparición de uno excluye al otro. Dicho de otra forma, o es uno o es otro, no los dos. Como en nuestro ejemplo, las palabras pueden estar expresadas en forma singular o plural, no pueden ser ambas. O como en los antónimos varón y mujer, macho o hembra y otros. Ahora presentamos a las relaciones de inclusión. En este caso vamos a ver cómo un significado puede incluir a otros términos dentro de su significado. En primer lugar tenemos a los hiperónimos. Viene de hiper, amplio, grande, mucho. Los hiperónimos son términos con un significado amplio, el cual permite incluir dentro de ellos a otros términos. Estos términos incluidos dentro del hiperónimo son los hipónimos. Viene de hipo, pequeño, poco. Los hipónimos son términos que están dentro de un significado más amplio, el hiperónimo. Y la relación que existe entre un hipónimo y otro hipónimo, o los que existan, se va a conocer como cohiponimia. Veamos nuestro ejemplo. La palabra fruta. Fruta es un alimento que producen algunas plantas, generalmente dulce y jugoso. Esto es nuestro hiperónimo, nuestro concepto amplio. Dentro del concepto fruta, ¿quiénes están incluidos? El plátano, la manzana, la sandía, las naranjas, el tomate, la palta. Sí, son frutos. Pues bien, entonces decimos que la relación de fruta a plátano, por ejemplo, es fruta es hiperónimo de plátano. También fruta es hiperónimo de manzana, o sea, del amplio al pequeñito. Pero si vamos de viceversa, o sea, decimos plátano hacia fruta, se tiene que afirmar que plátano es hipónimo de fruta. También manzana es hipónimo de fruta, porque ambos términos están dentro del concepto fruta. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen el plátano y la manzana entre ellos? Pues esa relación es la cohiponimia. Plátano es cohipónimo de manzana, como manzana es cohipónimo de plátano. O también manzana es cohipónimo de naranja, naranja es cohipónimo de plátano, y así podemos continuar con otros términos. Bien, ahora revisa este cuadro y guiándote por los conceptos anteriores, rellénalo. Puedes hacer una pausa a modo de práctica, además de que te puede servir para afianzar lo ya mostrado. Aquí puedes corroborar tus respuestas. Espero que hayas acertado en la mayoría de campos y que esta sesión te haya sido de utilidad. Con esto damos por concluido esta sesión. Les recuerdo que si tienes dudas respecto al tema o las actividades, puedes realizarlas a través de la herramienta del Cubicol, ya que estaré atento y gustoso de responder tus preguntas. De momento me despido hasta nuestra próxima sesión. Cuídense mucho y que tengan un gran día.